un cuerpo enfermo y cansado, una carrera universitaria frustrada, una hermana o hermano rebelde, un hijo inconverso, una vida solitaria y vacía, un negocio sin frutos, un cónyuge indiferente y poco amoroso, un padre ausente, un trabajo mal pago, unos gobernantes corruptos. Estas son dificultades de nuestra naturaleza humana, estas y otras muchas. Estas nos llevan a exclamar: Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi cuerpo seguirá sufriendo a causa de la enfermedad? ¿Hasta cuándo podré terminar mis estudios? ¿Hasta cuándo mi hijo inconverso te conocerá? ¿Hasta cuándo no me sentiré solo y vacío? ¿Hasta cuándo este negocio por fin será productivo? ¿Hasta cuándo mi cónyuge será indiferente y duro? ¿Hasta cuándo tendré un padre ausente? ¿Hasta cuándo tendré un trabajo esclavizante y mal pago? ¿O hasta cuándo habrá tanta injusticia y corrupción? Esta misma pregunta se la hace David en el Salmo 13. La invito a que por favor abra sus Biblias en el Salmo capítulo 13. Lo tenemos, Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Verso 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti con muchas preguntas, con quizás también la pregunta de hasta cuándo esto que nos está pasando, hasta cuándo esta situación seguirá igual, hasta cuándo, cuánto tiempo más de sufrimiento, cuánto tiempo más de incertidumbre. Pero nos presentamos delante de ti, entregándote absolutamente todo y suplicándote que seas tú el que hable hoy a nuestros corazones. Amén. Podríamos decir que el libro de Salmos es como un collage de emociones de los hombres. Un collage, en el colegio los colocaban a recortar revistas, diferentes personas, y eran diferentes tipos y uno los unía y quedaba así mezclados. En los Salmos encontramos diferentes emociones, las emociones que nosotros experimentamos todos los días. Y este salmo que hoy vamos a estudiar tiene una estructura típica de todos los salmos, así que si a usted le gusta leer los salmos puede estudiarlo teniendo en cuenta que los salmos tienen una estructura, así como la mayoría de los pasajes de la Biblia. Empieza con un clamor, hay un clamor, hay unas palabras que como vemos, ¿hasta cuándo? Eso es un clamor. Después sigue una explicación del problema o una súplica o un lamento y termina con una expresión de confianza o mostrando las convicciones de la persona que lo está diciendo. De este salmo no se sabe la fecha ni las circunstancias por las que fue escrito, pero se le atribuye a David. Y quiero que miremos este pasaje con el título ¿Hasta cuándo, Señor? Y que nosotros en esta mañana podamos adueñarnos de esta pregunta. A través de este salmo, David nos ejemplifica qué cosas son necesarias hacer mientras esperamos que el Señor nos responda nuestros ¿hasta cuándo? En primera medida, algo que es indispensable hacer en este tiempo y en el transcurso de nuestras vidas
es cuestionarnos. ¿Qué es la vida si nosotros no cuestionamos? ¿Qué somos nosotros si nosotros aún no nos cuestionamos a nosotros mismos? En primera medida, hasta que te cuestiones. Cuando se hace un cuestionamiento es porque no se entendió algo muy bien o porque hay una duda frente a algo o porque siento que tengo argumentos suficientemente buenos como para refutar a la persona que los está diciendo. Y en este salmo parece que David tenía varias cosas por refutarle a Dios, por decirle a Dios. David estaba cuestionando el obrar de Dios. El versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y cámbiele usted el hasta cuándo que usted está viviendo en esta situación. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Se repite 4 veces hasta cuándo e indica la impaciencia humana frente al silencio de Dios. Y creo que en esta posición nosotros hemos estado en varias ocasiones. Y nos deja ver que él creía o tenía 4 cosas que decirle a Dios. Lo primero es que Dios no se dejaba ver, Dios no estaba por allí, Dios había escondido su rostro. Y en los salmos a menudo se habla de ver el rostro de Dios. Y en este caso el salmista está hablando en que el rostro de Dios no lo estaba viendo en nada de lo que estaba viviendo. Dios no estaba en la situación que él pasaba, aparentemente. También él creía que estaba solo y en angustia, que solo había tristeza para su corazón, que no había nada más para él. ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? La situación por la que él estaba pasando era tan grave que él se sentía así, que no había lugar para una risa, porque no había motivo, solo había tristeza. Y también él le tenía que decir a Dios que hasta cuándo sus enemigos lo iban a humillar. Dios o él pensaba que Dios no le estaba ayudando en ese momento y en este caso con sus enemigos. David se está cuestionando que Dios estaba con él, que Dios le acompañaba. Se cuestionaba que Dios le diera alegría a su corazón y que él le ayudaba e intervenía en su cotidianidad. En pocas palabras, David estaba cuestionando su fe. Hace poco leí una historia que se titula Expastor y autor de un libro sobre relaciones tradicionales se disculpa por oponerse a derechos LGBTQ y dice que ya no es cristiano. Él se divorció después de 21 años de casado y terminó con su vida cristiana después de haber nacido en un hogar cristiano y ser educado por padres cristianos. ¿Cuál era su problema? Quizás su fe no fue auténtica. Quizás fue una fe prestada por sus padres y no cuestionada ni procesada por él. Y cuando cuestionó su fe y cuando le cuestionaron sus argumentos, ya era demasiado tarde. Puede ser que nosotros necesitemos también cuestionar un poco nuestra fe hoy y pensemos, ¿es nuestra fe heredada o auténtica? ¿He creído en Dios por costumbre o porque así me lo han enseñado? ¿O realmente porque he tenido un encuentro con Él? Y parte de esto es nosotros hacerle preguntas al Señor. Le he hecho preguntas al Señor respecto a mi fe. Me he cuestionado en cómo he reaccionado yo en ciertas situaciones. No es pecado tener preguntas, no es pecado tener dudas. Eso es normal en nuestra vida. Es realmente grave creer cosas solamente porque los demás nos han enseñado o porque ese ha sido el ejemplo. Y creo que esto es uno de los errores más grandes que podemos cometer nosotros los cristianos. Sea los que nacimos en un hogar cristiano, los hijos que nacimos en un hogar cristiano o aquellas personas que llevan años en el evangelio, pero que realmente
nunca se han puesto a pensar si su fe es auténtica o simplemente una fe prestada. Hay una realidad muy valiosa cuando nosotros hacemos cuestionamientos, es que implícitamente se está reconociendo que hay una necesidad de algo. Observemos de qué tenía necesidad David, qué era lo que estaba necesitando David, qué era lo que quería decir detrás de esto. Y esto lo hace en segunda medida a través de la súplica. En segunda medida, hasta que supliques. A pesar de la situación por la que él estaba pasando, él busca ayuda en el Señor. Y le dice, verso 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Su petición, su súplica es que lo mire, que responda a su clamor, también que alumbre sus ojos, y este alumbrar los ojos quería dar a entender que le diera nueva vida. Él se sentía como si estuviera muerto y le estaba pidiendo al Señor, mi tristeza es tanta, mi dolor es tanto, Señor, que yo necesito que tú me des nueva vida, porque creo que hay momentos que la tristeza es tanta y que el dolor es tanto que uno está muerto en vida. Por esta frase, muchos creen que el salmista estaba o tenía una grave enfermedad que le llevó a esta terrible y gran depresión. Y también le pide al Señor que le ayude con sus enemigos. Él quería que el Señor interviniera en lo que él estaba viviendo. No sabemos en qué situación, no sabemos cuáles eran sus enemigos, pero él lo menciona. Si analizamos con atención lo que el salmista se ha cuestionado sobre su fe, eso es lo que viene a suplicarle a Dios. Ahorita les mencioné que él se estaba cuestionando respecto a 3 cosas, y sobre esas 3 cosas él le suplica y le pide ayuda a Dios. Su pregunta era, o su duda era, que Dios le había olvidado, que Dios no se dejaba ver. Su súplica es, Señor, yo quiero verte, o que Él lo vea, que lo mire, que responda a su clamor. Mira y responde, mira mi situación. Él creía que Dios no estaba, pero a la vez Él pide por eso que le está costando creer. Él creía que solo existía para él la tristeza y la angustia para su corazón, y pide a Dios que le dé nueva vida, que le dé la razón para estar vivo, que le dé alegría en su corazón, que alumbre sus ojos. Y es que a Dios también le importa y también quiere que nosotros estemos felices, porque al estar con el Señor creo que no hay lugar para la tristeza, porque Él lo llena todo. También pide que le ayude con sus enemigos. Esa era su duda. Él sentía que Dios no le estaba ayudando con sus enemigos, y él suplica que le ayude con sus enemigos. ¿Recuerdan ustedes a Ana, la esposa de Elcana? ¿Recuerdan cuál era su problema? Ella estaba deprimida. La Biblia dice que se la pasaba llorando y no comía, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 7. Estaba así porque no tenía hijos. Creo que ella tenía muchos hasta cuándo para decirle al Señor, ¿hasta cuándo seré humillada? Más por Penina, la otra esposa de Elcana, por no tener hijos. ¿Hasta cuándo me quitarás la maldición de no tener hijos? Recuerdan que en ese tiempo las mujeres que no tenían hijos era una maldición. ¿Hasta cuándo me darás valor como mujer? Las mujeres tenían su valor cuando tenían herederos. ¿Hasta cuándo seré el hazme reír de mis vecinos? Miremos cuál es la súplica que Ana le hace al Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10 y 11. Ella, con amargura de alma,
oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana y David tenían algo en común. Piden conforme a la necesidad por la que estaban pasando. Nosotros también tenemos la misma invitación. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Quiero que pensemos cómo está nuestro tiempo de súplica delante del Señor, cómo está nuestro tiempo de oración. Le hemos expresado al Señor todo lo que hay en nuestro corazón. Hemos sido como David y Ana, que abrieron sus corazones. Si hiciéramos lo que ellos hicieron en su momento, creo que seríamos tildados de locos o hasta irreverentes. Nos dice que Ana lloró amargamente. Había tanto en su corazón, pero ella lo descargó delante del Señor. David abrió sus labios y hizo una pregunta que quizás es difícil y que nosotros quizás como por pena al Señor no la hemos hecho, pero que es válida hacerla. Señor, ¿hasta cuándo esto que está pasando? ¿Cuánto más tendré que soportar? Y no es que lo que Dios haga dependa de lo que nosotros oremos o de cuánto tiempo lo hagamos, no es así. Es que a través de la oración nosotros nos quedamos sin argumentos y podemos aprender a depender de Dios. Eso es lo que sucede en la oración. La oración no cambia a Dios, cambia a nosotros que estamos orando. Un autor que me gusta mucho, que se llama Max Lucado, dice: nuestras oraciones pueden ser incómodas, nuestros intentos pueden ser débiles, pero dado que el poder de la oración está en quien lo escucha y no en quien la dice, nuestras oraciones hacen la diferencia. Podemos ver la trayectoria de la fe del salmista. Pasa por el cuestionamiento, luego expresa una súplica y en tercera medida podemos observar que él tiene convicciones firmes en Dios. Hasta que tenga convicciones, hasta que tengas convicciones en tercera medida. Versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Él tenía varias convicciones de quién era Dios, a pesar de la situación por la que estaba pasando. Él creía que Dios es misericordioso, él creía que Dios tiene gran amor por él. Confiaba en su amor por él. Creía que Dios le amaba y esa certeza calmaba su alma cuando creía que estaba solo y que Dios estaba lejos. También creía que Dios era su salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. En la Nueva Versión Internacional dice: mi corazón se alegra en tu salvación. David tenía total certeza que Dios le ayudaría en esta situación, así como lo hizo en múltiples ocasiones, así como le ayudó a derrotar al gigante Goliat, así como le rescató vez tras vez de las manos de Saúl cuando le perseguía. David sabía que Dios le había rescatado antes y que en ese momento también podría salvarle. Y si David se alegró en su corazón por la salvación que Dios le dio en ese momento, cuánto más nosotros nos alegramos por la salvación que es muchísimo más grande que tenemos en Jesús. Dios le ha hecho bien, era su otra convicción. El Señor ha sido bueno conmigo. A pesar de la duda, a pesar del cuestionamiento que se estaba haciendo en ese momento, él podía decir: el Señor ha sido bueno conmigo. Lo que estaba pasando no opacaba en nada lo que Dios había hecho antes.
y es que si nos fijamos solo en lo que estamos pasando en ese momento, creo que ahí sí nos podemos hundir. Pero si nos fijamos en todo el panorama, en todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no podemos dejar que los momentos difíciles opaquen las veces que el Señor ha sido bueno con nosotros, las veces que el Señor nos ha hecho el bien. Preguntémonos, ¿cómo están nuestras convicciones hoy? ¿Cómo ves a Dios en la situación por la que estás pasando? El salmista expresó, mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi pregunta es, ¿estás alegre por la salvación del Señor? ¿Estás alegre porque te has salvado de ti mismo, de tus dudas y pecados? ¿Estás alegre porque Jesús venció en la cruz? ¿Estás alegre porque todo lo que nosotros estamos pasando en este momento sabemos que es temporal, aunque duela? ¿Estás alegre porque Él prometió estar con nosotros en todo momento? Dependiendo de la situación por la que nosotros estamos pasando, creo que necesitamos aferrarnos a Dios. Si nos estamos sintiendo solos, debemos recordar que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Si te sientes cansado, recordemos que Él multiplica las fuerzas. Si te sientes desprotegido, desamparado, recordemos que Él es la roca eterna. Si tenemos miedo al futuro, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará en un año, en 5? Debemos aferrarnos a que Él conoce absolutamente todo lo que pasará. Y no solo eso, Él nos ama. Y todo lo que nos suceda estará bajo ese amor que Él tiene por nosotros. Personalmente, una de las convicciones que más amo del Señor y llenan mi alma es su inmutabilidad. Él no cambiará, Él es estable. Cuando yo estaba más joven, busqué estabilidad en las personas, pero definitivamente lo hacía en el lugar equivocado. Solamente buscaba personas que estaban igual o eran igual de variables como yo lo estaba en ese momento, tan cambiantes. Así era yo, y esto solo produjo dolor en mi corazón, y cada vez más creía que nadie me iba a amar en todas mis facetas. Hasta que llegó Jesús y una y otra vez Él me dijo que no se iría. ¿No se imaginan cuántas veces Él me dijo que Él iba a permanecer a pesar del tiempo, a pesar de los años y a pesar de mí misma? Que su amor estaría siempre, como dice Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida nos presenta de diferentes situaciones. Para todas ellas, David nos enseña que podemos aprovecharlos hasta cuándo, Señor, y aprender que en ocasiones es necesario cuestionar nuestra fe, que es indispensable suplicar, orar al Señor, aprender a hacerlo. Y definitivamente es de muerte a vida tener convicciones claras. No quiero dar a entender que el Señor te responderá cuando tú te hayas preguntado, cuando hayas suplicado, o cuando tengas las convicciones claras. Puede que sí, puede que no, puede que el Señor nos esté, y sé que Él nos enseña con certeza que todo le necesitamos y que todos necesitamos amarle cada día más, que cada situación a nosotros nos debe enseñar algo, y es a amarle a Él más. ¿Saben algo? Hubo alguien que hace tiempo también se hizo una pregunta muy similar a esta, con el mismo tinte. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Hasta cuándo este sufrimiento? Padre, ¿por qué debo hacerlo?
Jesús sintió la soledad y la ausencia del Padre al exclamar: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por una simple razón: en sus hombros llevó tus pecados y los míos. Imagínense ustedes eso. Jesús se sintió solo en ese momento porque cargaba nuestros pecados. Y si lo juntamos, creo que son muchísimos, solo de los que estamos aquí, cargó los de toda la humanidad. Y me atrevo a decir que nosotros no hemos comprendido a cabalidad ese sacrificio. Les quiero proponer un reto esta semana, que como iglesia podamos tener un reto, todos juntos, que cuando supliquemos o cuando saquemos el tiempo para orar, podamos unirnos en una petición. Que ustedes puedan orar por las diferentes peticiones, pero que como iglesia podamos orar por esta petición. Orar por una firme convicción de la obra de Jesús. Que Él nos dé un entendimiento de quién es Él, de lo que Él hizo en la cruz. Que pueda abrir nuestros ojos para poder conocerle y amarle. Que nos ayude a comprender un poco el valor de su sacrificio. Que nos ayude a comprobar que el mejor regalo ante cualquier circunstancia está en conocerle a Él un poco. Que si nuestro sufrimiento ha de valer algo, sea el que podamos conocer más a Cristo. Por ello les invito a que escuchemos la siguiente canción. Se llama El Digno Dios y creo que nos ayuda un poco para unirnos a esta petición, que durante la semana nosotros podamos pedirle al Señor que nos ayude a amarle y a valorar su sacrificio. Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos,
entender un poco más el sacrificio de Cristo. Señor, que David se alegraba en la salvación que tú le dabas. ¿Cuánto más hemos de alegrarnos nosotros que tenemos una salvación tan grande en Jesús? Ayúdanos realmente a comprender que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Que tú eres quien llena nuestros corazones, quien puede cambiar la tristeza y el dolor, las preguntas, las dudas, los miedos e incertidumbres y darnos certezas que no nos muevan, Señor, que nos puedan anclar en ti firmemente. Todos los días necesitamos de tu salvación. Todos los días nosotros necesitamos comprender que tu sacrificio es suficiente. Que como iglesia, Señor, podamos durante esta semana alzar nuestra voz y pedirte que nos ayudes a comprender el sacrificio de Jesús. Que nos ayudes realmente a conocerte, a tener pasión y amor por ti, por lo que tú has hecho, por el amor que siempre permanece. Gracias, Señor, porque en ti podemos tener convicciones, porque tú, Señor, y tu palabra nunca cambia, porque permanece siempre igual. Por lo tanto, nosotros podemos aferrarnos a ti y confiar que tú eres todo lo que necesitamos en medio de nuestras dudas, en medio de los hasta cuándo. Tú eres el que nos enseñas a ir más allá de las situaciones, ir más allá del dolor quizás. Tú quieres que nosotros te conozcamos a ti más y más. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén.